esta hora tan torera, ¿verdad? Tan taurina, a las 4:30 de la tarde, vamos a dar comienzo a las sesiones, a la primera sesión de la tarde, donde hoy, de la mano de doña Raquel Alors, que ya participó en el Congreso del año 2013 con un proyecto cofinanciado ahora por el Cabildo, bajo la mano del profesor Pedro Lacor y de Enrique Melchor, ¿no? Pues hoy nos va a llevar de la mano a una conferencia sobre Osio de Córdoba y los orígenes del cristianismo en la Bética. Doña Raquel Alors Reiz es profesora del Departamento de Historia, del área de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba, y su principal línea de investigación es el cristianismo en la Bética, con preferencia en Córdoba. Le preguntaba yo y le decía, digo, tu principal mérito del currículum es el de ser esposa y madre, ¿verdad? Y me decía, por supuesto, ¿no? De dos niños, un niño de 18 años y de una niña de 14, ¿no? Le dejamos a ella, ¿no?, que de su mano pues comenzamos esta sesión de la tarde. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Bueno, pues buenas tardes. Y en primer lugar quiero agradecer al Obispado de Córdoba, al Cabildo Catedral y por supuesto a don Patricio Navascuez a participar hoy aquí. Nuestra ponencia, Osio de Córdoba y los orígenes del cristianismo en la Bética, forma parte del proyecto de investigación Orígenes y expansión del cristianismo en Córdoba y su territorio provincial diocesano, épocas romana, tardorromana y visigoda, que financiado por el Cabildo Catedral de Córdoba se desarrolla dentro del grupo de investigación UM 342 de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues antes de comenzar diré que para no excederme en tiempo, eludiré expresar la mención de algunas fuentes documentales empleadas que ya se han nombrado esta mañana, así como el desarrollo argumental de algunas de las hipótesis propuestas. No obstante, pues se dará cuenta de ello en la publicación de las actas de este congreso. Pues bien, la primera llegada o noticia que tenemos de la presencia de las comunidades cristianas en Baética la encontramos en un documento de una fase avanzada de la cristianización en Hispania, la acta del Concilio de Elvira, que debió celebrarse en torno al 300-302. Esto nos confirma que entre fines del siglo III y comienzos del IV había ya en Baética comunidades cristianas asentadas, por lo que parece que el cristianismo debió haber recalado en estas tierras desde época apostólica. El demostrado deseo de San Pablo de viajar a la Hispania implica la suposición de que algunas comunidades debieron existir. Córdoba, por su condición de capital provincial, sería una de las ciudades béticas e hispanas en donde más temprano arraigó el cristianismo. Quizá una muestra de ello, la podemos ver en imagen, la tenemos en el Carmen Epigraphicon fúnebre del pequeño Kermatius. Se trata de una placa de mármol localizada en un contexto funerario extrarradio de la ciudad, con una inscripción de posible adscripción cristiana y datada hacia fines del siglo II o principios del III. De ser así, se trataría del primer testimonio de la presencia del cristianismo en Córdoba. Al igual que para el resto de Hispania, consideramos su llegada por diversos caminos, pudiendo admitirse ascendientes itálicos, orientales, griegos, hebreos y africanos, que no son planteamientos excluyentes sino complementarios. Para decantarnos por cualquiera de estas hipótesis no poseemos datos concluyentes, solo cabe decir que la vía africana es la que más aceptación ha tenido. El cognomen Kermatius del epígrafe anterior está documentado, además de en Roma, en el norte de África. Pues bien, aunque carecemos de documentación para Baética, suponemos que las primeras comunidades debieron verse inmersas en la realidad del cristianismo posapostólico preconstantiniano. Este carecía de una ortodoxia original, lo que provocó el nacimiento
de diversas facciones religiosas, como los maniqueos, los gnósticos e incluso el judeocristianismo fue considerado como una heterodoxia. A partir de la política procristiana de Constantino I y del nacimiento de la Iglesia Católica de Nicea, se definió una ortodoxia cristiana con vocación universal. A todo ello se añadió en el Concilio de Nicea un elemento fundamental en la definición del cristianismo, el dogma de la Santísima Trinidad. No obstante, las disputas cristológicas continuaron y a la ortodoxia católica le surgieron movimientos rivales tan importantes como el arrianismo, el donatismo o el priscilianismo, que provocaron fuertes disputas en el seno de la comunidad eclesiástica. La Iglesia primigenia requería de capacidad de actuación, lo que solo era factible si tenía una cuota de poder. Así que, dejando atrás las pequeñas comunidades de creyentes, fue convirtiéndose en una organización integrada en la estrategia del imperio, hasta llegar a desempeñar como Iglesia católica monárquica el papel de cemento del imperio. Con el apoyo al cristianismo ortodoxo por parte de Constantino I, se inició el proceso de transformación del imperio pagano en imperio cristiano. Se pusieron las bases para la conformación de una iglesia institucionalizada. Se empezó a configurar como estamento privilegiado el episcopado, considerándolo como magistrados al servicio imperial. Se procedió a la organización de las circunscripciones y sedes metropolitanas, en las que se agrupa a los obispos de una provincia bajo la autoridad del obispo metropolitano, haciendo coincidir la ordenación territorial eclesiástica con la civil. Para ello, la organización provincial romana era el marco adecuado sobre el cual asentarse. Pero, ¿qué podemos decir sobre el metropolitano de Baética? En primer lugar, la realidad vinculante civil metropolitana no se encontraba aún asentada en el siglo IV y buena parte del V. En la Iglesia hispana primó más la antigüedad de ordenación de los obispos que la supremacía provincial. En segundo lugar, tenemos poca información relativa a Baética. Resulta significativo el hecho de que el primer concilio celebrado en esta provincia no tuviese lugar en la capital provincial, Córdoba, sino en Elvira. Dicho concilio fue presidido por Félix de Aquí. Osio firmó la acta en segundo lugar. Todo indica que el criterio de antigüedad se impuso, lo que pudiera obedecer al origen norteafricano de las iglesias béticas. A lo largo del siglo III, la expansión territorial de las sedes episcopales se desarrolló siguiendo un criterio geopolítico, mediante la agrupación de comunidades ubicadas en zonas circundantes a la sede episcopal. La extensión de las competencias del obispo sobre estos territorios dio lugar a la creación de distritos episcopales, las diócesis. Las diócesis béticas adoptaron los territorios conventuales romanos, por lo que la diócesis cordubensis debió ocupar el mismo espacio que el conventus cordubensis. Cabe pensar, siguiendo autores como Luis García Moreno, que desde los últimos años del obispado de Osio, la sede episcopal de Córdoba pudo ser durante más de siglo y cuarto sede metropolitana de Baética, y después, con posterioridad al 483, pasaría a Hispalis con el apoyo de la monarquía goda. Pues bien, a comienzos del siglo IV, Osio estaría al frente de una iglesia cordubensis monárquica que conformaba un grupo minoritario dentro de la civitas pagana. Su supremacía espiritual sobre los fieles convertía a los obispos en patres ecclesiae. En época constantiniana y bajo la influencia de Osio, el Estado otorgó a la jerarquía eclesiástica competencias de carácter jurídico y fiscal, produciéndose cambios en la organización de la Iglesia.
pero sin que esto significase la integración de los obispos en el organigrama administrativo de las civitates clásicas. La figura del obispo aún no tenía una autoridad al margen de las comunidades cristianas. Todo esto cambió a mediados del siglo IV, cuando con Teodosio I el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado. Se produjo una politización del episcopatus y una merma de la categoría espiritual. El carisma pasó a un plano secundario. Los obispos se fueron convirtiendo en funcionarios estatales. El obispo, pater ecclesiae, se había transformado en un pater civitatis. Por otro lado, hay que destacar la corrupción episcopal, que se detecta desde épocas tempranas en el cristianismo. Los obispos de Córdoba documentados en los siglos III y IV fueron Severo, Grato, Veroso, Osio, Higinio y Gregorio. De los tres primeros nada sabemos, nada más que sus nombres. De los otros tres sí tenemos información, destacando la figura de Osio, en el cual nos vamos a centrar. Todos estos obispos pertenecieron a la aristocracia de Córdoba. Era lo habitual en las iglesias de estos primeros siglos. Pero como podemos apreciar, en las actas del Concilio de Elvira, el número de aristócratas evangelizados en el siglo IV era aún pequeño. Su aumento se observa a partir de la época teodosiana, cuando se inauguró una fase en la que la aristocracia encontró en el acceso al episcopado una forma de mantener su preeminencia social. Se estableció progresivamente la preeminencia del ordo clericorum sobre el ordo laicorum. En cuanto a Osio, a pesar de ser una de las figuras más destacadas de la Iglesia de su tiempo, los datos biográficos que poseemos sobre él son pocos y desiguales. Nada sabemos con seguridad sobre la fecha y su lugar de nacimiento. Respecto a la primera, la discusión se ha centrado en torno a dos fechas, la de 256 y 257. El mejor biógrafo de Osio, Víctor de Clercq, señala como la más probable la del 256, basándose en el testimonio de San Atanasio. A la misma conclusión llega Manuel Sotomayor. Esta fecha, la del 256, es la que comúnmente es admitida en la actualidad. Con respecto a su origo, la tradición es que nació en Córdoba, pero no hay pruebas ni a favor ni en contra. Todo parece indicar que era hispano. Tanto las fuentes escritas como la investigación actual lo tienen por nacido en Córdoba. La costumbre al elegir obispo implicaba nombrarlo entre los notables de su comunidad. Por otra parte, el nombre de Osius parece ser de origen hispano. Apenas sabemos nada con relación a su familia, solo la referencia a una hermana a la que dedicó una carta en la que alababa la virginidad. Se ha especulado con que ésta hubiese sido una de aquellas vírgenes consagradas que formaban grupos aparte dentro de las comunidades. También se ha considerado de que hubiese sido esposa y madre, lo que estaría en conexión con la alusión a sus parientes y las coacciones que estos sufrieron entre 156 y 57 para forzar a Osio en Sirmium a ceder ante los arrianos. Tampoco tenemos muchos datos sobre su formación. A juzgar por la labor que llevó a cabo y su saber humanístico, es de suponer que su educación debió de ser esmerada, como correspondería a alguien nacido en una familia de la aristocracia y en una ciudad como Córdoba. Parece ser que Osio no fue muy dado a escribir. Con certeza de su autoría se han conservado dos textos. Una carta del 343 que junto con Protógenes de Sérdica enviaron a Julio, obispo de Roma, y otra carta que en 355 envió al emperador Constancio II. Además, pueden atribuírsele dos escritos más, aunque de ninguno de ellos ha llegado restos hasta nosotros. La carta dirigida a su hermana
y un texto sobre la interpretación de las vestiduras sacerdotales paleotestamentarias. Su carrera eclesiástica culminó con la consagración como obispo de Córdoba. Tal elección vendría a confirmar su origo. Córdoba era una de las principales iglesias de la Hispania, de lo que se puede deducir que para ocupar su cátedra episcopalis se requería alguien notable y con amplia formación, circunstancias que se dan en Osio. La fecha de su consagración episcopal sería hacia el 295, según San Atanasio, y su episcopado sería uno de los más largos y más conocidos. En el concilio de Liberri, el nombre de Osio aparece mencionado por primera vez. Osio aparece nombrado en segundo lugar, acompañado del presbítero cordubense Juliano. El concilio de Elvira sería el primer banco de pruebas de Osio. Indudablemente ocupó un lugar preeminente en este concilio y cabe suponer que gozaría a comienzos del siglo IV de un gran prestigio en las iglesias hispanas. Por lo demás, los cánones de Elvira obedecen al mismo ideario que Osio defendió en los concilios posteriores. Durante la gran persecución de Maximiano Herculio, Osio también sufrió esta persecución. Las noticias sobre este episodio son escasas. Es el propio Osio quien, en la carta dirigida al emperador Constancio II, recuerda estos acontecimientos. De esta persecución también se da noticia en la carta del Concilio de Sérdica a la Iglesia Católica. Al analizar el papel desempeñado por los obispos, hay que tener en cuenta que sus decisiones correspondían a la esfera de lo espiritual y a la cívica, realidad que se fue acrecentando a medida que la Iglesia progresaba en la esfera social. Desde esta óptica debemos plantearnos el devenir de Osio. Fue testigo de algunos de los acontecimientos más significativos de su época. Presenció cómo el cristianismo pasó de ser perseguido a ocupar un lugar privilegiado dentro del poder. Fue partícipe en la evolución de las relaciones Iglesia-Estado y vivió las controversias cristológicas y la definición de la ortodoxia y la herejía. La actitud de Osio siempre fue la de un luchador en defensa de la unidad de la Iglesia, cimentada sobre la autoridad episcopal, además de su lealtad a la causa imperial. Desde el 313, el cristianismo se verá favorecido una vez instalado Constantino I en el poder. Osio fue uno de los protagonistas en el proceso de afianzamiento de la fe en Cristo, sobre todo por el papel que desempeñó en los concilios en que participó. Y todo ello gracias a que llegó a ganarse la confianza de Constantino I, que lo convirtió en su consejero en el 312. Nada sabemos respecto a cuándo, dónde y por qué se conocieron Osio y Constantino I. Para Fernández Ubiña, quizá se vieron por primera vez a raíz de una invitación del emperador con motivo del proceso de devolución de propiedades a la Iglesia después del Edicto de Milán. Sobre la relación de Osio con Constantino nos informan fuentes literarias de muy diversa índole, que nos vienen a reflejar la clara sintonía entre el emperador y el obispo. La primera vez que Osio es mencionado de manera oficial es en la carta que en el 313 Constantino envió a Ceciliano de Cartago, comunicándole la concesión de un donativo de 3.000 foles para el clero de las iglesias de África, Numidia y Mauritania. Osio ejercía ya como consejero en materia religiosa y esto nos lleva a pensar que estaría al tanto de la cuestión donatista en el norte de África y de las medidas represivas de Constantino I. Osio, que había sufrido persecución, se encontraba ahora en el lado de los perseguidores. La represión fue muy dura y desconocemos el papel desempeñado por Osio, aunque quizás fue importante, habida cuenta del odio de los donatistas hacia el obispo de Córdoba.
Por estos años, Osio vivió muy de cerca la política imperial, compartiendo los ideales de Constantino, convencido el emperador de que el Dios de los cristianos era el principal garante de su poder y de la seguridad del Estado. Para Osio, la política religiosa la encabezaba el emperador, idea común en la mayoría de los obispos occidentales. La confianza de Constantino en Osio se puso nuevamente de manifiesto cuando le dirigió un rescripto por el que se legisló una nueva forma de manumitir esclavos en las iglesias, servi manumitio in ecclesia. Otro ejemplo de que Osio era el hombre de confianza de Constantino será el hecho de que el emperador lo enviase a Alejandría en 324 portando una carta imperial dirigida al obispo Alejandro y al presbítero Arrio, principales protagonistas del conflicto arrianista, que, iniciado en el 320, se extendió rápidamente hasta llegar a convertirse en un problema de gran importancia, sobre todo en la Iglesia de Oriente. El emperador pretendió solucionar el conflicto mediante esta carta y la capacidad persuasiva de Osio, el cual, actuando como comes, trató de cumplir el encargo, aunque fracasaría y tuvo que comunicar a Constantino I que la cuestión arriana no era un problema menor y que no había quedado resuelta. A partir de aquí, comenzó a gestarse la idea de que para resolver el problema era necesario la celebración de un concilio, que terminó celebrándose en Nicea en 325. Osio se desplazó a Antioquía a fines del 324 y, dada la situación que allí encontró, optó por convocar un concilio. En este concilio participaron 56 obispos presididos por Osio. En esta reunión se elaboró una fórmula de fe para contrarrestar la doctrina arriana, que fue un anticipo del anatema final de Nicea. En las fechas previas al concilio de Nicea, Osio mantuvo en Nicodemia una última reunión con Alejandro de Constantinopla y otros obispos. En ella se llegó a un acuerdo respecto a los mousios y a la condena de Arrio. El concilio de Nicea se celebró entre el 25 de mayo y el 19 de junio del 325. Asistieron en torno a los 250 y 300 obispos. La presidencia honorífica del concilio correspondió a Constantino I. La participación de Osio fue muy activa en la redacción del credo y en la afirmación de que el Hijo es de la misma naturaleza y sustancia que el Padre. En casi todos los listados de los obispos asistentes, la firma de Osio aparece en primera posición, por lo que se supone que a Osio le correspondió la presidencia eclesiástica del mismo. Se han conservado 20 cánones, concretando 5 temas: la estructura eclesiástica, la conducta del clero, la penitencia pública, los cismáticos y los herejes y la liturgia. Este concilio ha pasado a la historia como una de las grandes reuniones sinodales a propósito de la divinidad del Hijo. Tras su clausura tuvieron lugar grandes fiestas. Fue entonces cuando el emperador Constantino se concedió a sí mismo el título de obispo de los de fuera. Observando estos acontecimientos, resulta difícil explicar el silencio de casi 17 años de las fuentes sobre la persona de Osio y el hecho de que no sepamos más de él durante el reinado de Constantino. Tras Nicea, Osio regresa a su ciudad por el sentido del deber hacia su Ecclesia Cordubensis. Quizás la causa de este retiro estuvo en su discrepancia con la evolución doctrinal y política de Constantino y su cambio de actitud hacia Arrio y los proarrianos,
en su afán por mantener un consenso entre las facciones del cristianismo. En este periodo postniceno, Osio, en Córdoba, mantuvo una disputa con Marcos de Menfis, cuyas creencias constituyeron el origen del priscilianismo. Probablemente fue maestro de Prisciliano. Como obispo, Osio debió poner de manifiesto el carácter herético de tales enseñanzas, oponiéndose a ellas y penalizando a Marcos. Las noticias sobre esta pugna llegaron hasta los obispos orientales. De ahí que la carta sinodal emitida por estos antes de separarse del Concilio de Sérdica contenga una acusación contra Osio por el maltrato a Marcos. Bajo el reinado de Constante I, fiel al catolicismo, al que apoyó en la parte occidental del imperio, resurgió de nuevo el protagonismo de Osio. En el 342, Osio viajó a Tréveris para reunirse con Atanasio en la corte de Constante I. Constante I pretendía lograr la reunificación y la paz religiosa, y el momento propicio para ello llegó con la muerte de Constantino II en el 340 y el paso de los territorios occidentales a sus manos. En tal coyuntura, Constante, apoyado por el episcopado trinitario, convocó el Concilio de Sérdica, que se celebró en el 343. Constante I y Constancio II habían convocado al sínodo a los obispos occidentales y a los orientales. Al comienzo de las sesiones, los orientales, viéndose en minoría y constatando la voluntad de Osio de imponer el ideario niceno, abandonaron el conclave y se fueron a reunir a Filípolis, territorio de Constancio II. Por su parte, Osio y el resto de los obispos occidentales llevaron a cabo el concilio bajo la presidencia de este. En él aprobaron la exculpación de Atanasio y una serie de medidas de carácter disciplinario. Para comprender la actuación de Osio es preciso tener en consideración la situación en que la crisis arriana había sumido a la Iglesia por la intromisión del poder político en los asuntos eclesiásticos, la corrupción episcopal y su incapacidad para establecer la comunión en la fe. Los cánones de Sérdica ponen de manifiesto las preocupaciones de Osio: la unión del episcopado oriental y occidental, la corrupción en la elección de los obispos, la intrusión de algunos en diócesis ajenas, los cambios de sede y el derecho de apelación o la prohibición de que los obispos acojan a clérigos excomulgados por otros colegas. Destacan también los abusos en el seno de la Iglesia, protagonizados sobre todo por los obispos occidentales, y el poner freno a las relaciones de patrocinio en el seno de la Iglesia, así como realzar el ejercicio de la caridad, factor esencial en la expansión social del cristianismo. Por todo esto, se ha llegado a considerar la elaboración en Sérdica de una Constitutio Episcopis. Estos cánones también reflejan la necesidad de establecer una jerarquía eclesiástica supraepiscopal, poniendo a Roma a la cabeza, integrando a la Iglesia en la administración romana y reconociendo al emperador como cabeza de la misma. Por último, en Sérdica se redactó una nueva fórmula de fe, aunque no fue aprobada por este concilio. Pues bien, tras el sínodo, Osio regresó a Córdoba, en donde parece ser que convocó un concilio de las iglesias hispaniae. En este posible sínodo se habrían ratificado las decisiones de Sérdica y adoptado las medidas disciplinarias contra quienes no las acataran. Ni Osio ni sus aliados fueron conscientes de que Sérdica había sido un fracaso. Para ellos fue lo contrario, un éxito.
De ahí su entusiasmo en la difusión y aplicación de sus acuerdos en este Concilium Cordubensis. No podemos finalizar el análisis de Constante I y su relación con Osio sin hacer mención a un hecho que atañe a la Iglesia cordubense. La cesión por Constante I a la misma, en la persona de Osio, del conjunto monumental del yacimiento de Cercadilla. Según la hipótesis interpretativa del conjunto monumental que planteamos en nuestra tesis y siguiendo una observación de los profesores Laurent Brasseur y el criterio, como he dicho, del profesor Pedro Lacor, y basándonos en las fuentes literarias, jurídicas, epigráficas y arqueológicas, consideramos que los restos de este yacimiento cordobés deben interpretarse de la siguiente manera. La edificación del complejo debió iniciarse en 309-310, siendo su comitente Constantino I. Su finalidad sería la de sede en Hispania del Vicarius de la Diócesis Hispaniarum, cuya primera capital diocesana se establecería en Córdoba. Fue palatium vicarial durante más de 25 años. En 337-338, por razones geoestratégicas, la capital de la Diócesis Hispaniarum se trasladaría a Emérita Augusta. En torno a esas mismas fechas, al quedar vacío de su contenido primigenio, el conjunto monumental fue cedido por Constante I a la Ecclesia Cordubensis en la persona de Osio. Y como muestran los testimonios arqueológicos, una parte del complejo fue reutilizada como centro de culto cristiano extra Moenia, más concretamente centro de culto martirial. En apoyo de esta afirmación puede tenerse en cuenta la tumulatio ad santos documentada, quizá, como plantea su excavador, Rafael Hidalgo, basílica martirial de San Acisclo, martirizado en 304 en el anfiteatro romano ubicado cerca de Cercadilla. La cooperación Osio-Constante primero debió de ser satisfactoria para ambos. El obispo cordobés ofreciendo al emperador un fundamento religioso, el catolicismo, sobre el que sustentar ideológicamente la reconducción del Imperio Romano occidental. El emperador, por su parte, contribuyendo al desarrollo de la Iglesia, concretada en la diócesis cordobesa, posibilitando la potenciación del culto a los mártires. La muerte de Constante I y la usurpación de Magencio en Occidente determinaron la reunificación del imperio bajo el arriano Constancio II. La nueva situación política religiosa imperial proarriana se pone de manifiesto en una carta del Papa Liberio a Osio del 353-354. En ella, tras los resultados del Concilio de Arles, le cuenta cómo sus hombres de confianza lo han traicionado uniéndose a los arrianos ante el acoso del emperador. En el sínodo arlesiano fue condenado a Atanasio y se redactaría un documento doctrinal de carácter arriano. El acoso llegó también a Osio. El emperador lo llamó a la corte hacia el 354-355, pero no logró que condenase a Atanasio ni aceptase el credo arriano, y Osio pudo regresar a su patria y a su iglesia, en donde siguió recibiendo presiones. Pero no parece que la postura de Osio se viera afectada por esta nueva situación. De ello tenemos una muestra en la carta que en 355 dirigió Osio a Constancio II. Su contenido confirma que su postura no había cambiado. En todo caso, parece traslucirse una radicalización en la separación de competencias Iglesia-Estado.
Hacia el 356-57, Constancio II, teniendo como objetivo la unidad del cristianismo sustentada en la doctrina eclesiástica oriental, exigió a Osio que se presentase en Sirmium, hecho documentado por varias fuentes, en donde fue retenido durante un año. A mediados del 357, bajo la dirección de diferentes obispos arrianos, se convocó un concilio. Se pretendía el sometimiento del episcopado occidental y Osio fue obligado a asistir. En el concilio de Sirmium se aprobó una fórmula semiarriana en la que se subrayó la separación entre el Padre y el Hijo. Las posiciones nicenistas serían abandonadas por un gran número de obispos occidentales. Osio, por su parte, aunque se negó a firmar la condena a Atanasio, parece que, según la mayoría de las fuentes, pudo aceptar la fórmula semiarriana. Las versiones sobre lo ocurrido son confusas. Atanasio atribuyó la claudicación de Osio a su ancianidad y su incapacidad física y a las amenazas sufridas por sus familiares, pero también nos dice que cuando Osio iba a morir, renegó de la herejía arriana y recomendó que nadie la aceptara. Hilario de Poitiers responsabilizó a Osio y a Potamio de Lisboa de la redacción del credo de Sirmium. Por su parte, el Libellus Precum afirma que la claudicación de Osio es para imponer sus nuevas ideas religiosas en las Hispaniae, con el apoyo de Constancio II y del Vicarius de la Diócesis Hispaniarum. Para entender los motivos de la postura de Osio en Sirmium, hemos de tener en consideración la situación en que se encontraba el clero occidental. Por otro lado, el credo de Sirmium era una opción moderada que perseguía el consenso en la afirmación de la unicidad divina y descartaba el uso de vocablos no presentes en la Biblia, pero sin condenarlos. Igualmente, su parte más polémica, el Padre es mayor que el Hijo, se puede justificar al modo en que lo hizo Osio en Sérdica. El Padre es mayor por el mismo nombre de Padre, por lo que su claudicación en Sirmium más parece una corrección doctrinal subordinada en pro de la unidad eclesiástica. Quizá el empecinamiento de Osio por la unidad en la Iglesia fue el motivo que le pudo llevar a la aceptación semiarriana en Sirmium. De cualquier forma, no podemos olvidar el testimonio de Atanasio de que cuando Osio iba a morir, renegó de la herejía arriana y recomendó que nadie la aceptase. También resulta difícil tratar el lugar y la fecha de la muerte de Osio. En cuanto al lugar, la mayoría de las fuentes literarias coinciden en situar en Sirmium su fallecimiento, como son las obras griegas de los siglos IX y X. Otras apuntan a Córdoba como lugar de su muerte, como por ejemplo el Libellus Precum. Sin embargo, la crítica especializada nos dice que hay que tomarlo con mucha cautela. La cuestión de dónde murió Osio sigue siendo un punto oscuro en su biografía. Nosotros nos decantamos por Sirmium. En cuanto a la fecha, las fuentes literarias nos proporcionan dos fechas, la del 357 y la del 358. La historiografía moderna, también en su mayoría, se mueve entre estas dos fechas. Sobre el lugar y la fecha del fallecimiento de Osio, contamos con un trabajo de Ángel Ventura, en el que propone una hipótesis muy bien argumentada. Tras analizar las fuentes literarias, se centra en un texto de Atanasio titulado Apología de Fuga, en el que describe los acontecimientos de Sirmium y dice que Osio sufrió tortura, amenazas a sus parientes y murió allí. Ventura se pregunta quiénes eran esos parientes y en qué consistieron esas intrigas contra ellos. Considera que estos parientes, dada la edad de Osio, no podían ser ascendientes y al ser célibe tampoco
hijos o nietos. Osio tuvo una hermana, por lo que parece razonable considerar que fueran sobrinos, hijos de esta hermana. Por otra parte, indica que, en cuanto a las intrigas contra estos parientes, una clave puede estar en la afirmación de San Isidoro de que Osio era rico y en Sirmium temía sufrir el destierro o la confiscación de sus bienes. Las referencias a su riqueza parecen razonables, pues Osio, por su cuna y formación y por su dilatada presencia en la corte de Constantino y su relación con Constante I, debió poseer importantes bienes personales. Parece claro que la conspiración contra los parientes de Osio estaría relacionada con la posibilidad de no poder acceder a estos bienes si fuesen confiscados por el emperador. Para Ventura, resultan clarificadores dos documentos de carácter jurídico: la Constitución del Codex Theodosianus 942 del 355 y la Constitución del Codex Theodosianus 942-3 del 28 de agosto del 357. Sin detenernos en el análisis de la primera de ellas, una lex de carácter general que posibilita heredar a los parientes de hasta tercer grado de los condenados a muerte, salvo delitos de alta traición o magia, nos centraremos en la segunda. Se promulgó el 28 de agosto del 357 e iba dirigida al gobernador de Baética. Se trata de un edicto del emperador Constancio II a uno de sus funcionarios en un ámbito de aplicación territorial concreto, Baética. El edicto debió afectar a un caso particular de esta provincia, de donde sería oriundo algún condenado, o radicarían sus bienes, a los que Constancio II ordena que pasen a manos del fiscus. La fecha del edicto es la del 28 de agosto del 357, cuando Osio y Constancio II estaban en Sirmium. Ventura hace notar que esta fecha es justo el día después de la conmemoración de la muerte de San Osio en la tradición ortodoxa griega, el 27 de agosto. En síntesis, contamos con una decisión de Constancio II en Sirmium que afectó a un condenado bético y a sus herederos, en virtud de la cual el emperador corrige una lex de carácter general promulgada por él mismo un año y medio antes. Ventura afirma que la actitud de Osio en Sirmium es lo que llevó al emperador a hacerlo y concluye: Osio murió el 27 de agosto del 357 en Sirmium y Osio no se plegó a las solicitudes imperiales. De haberlo hecho, no se explicaría el castigo de la damnatio bonorum, ni tampoco la segunda constitución contradictoria con la norma general. Pues bien, como señalábamos, nos parecen convincentes y suscribimos sus conclusiones respecto a la fecha y lugar de fallecimiento de Osio, el 27 de agosto del 357, en Sirmium. Y sobre la conclusión a que llega de que Osio se negó a afirmar la fórmula semiarriana, albergamos dudas. Hemos podido comprobar que las fuentes son insistentes en el sentido de que sí firmó, aunque después se retractara. Además, es significativo el hecho de que tras su muerte el nombre de Osio fue eliminado de los dísticos que recordaban a los obispos de Córdoba y ni un calendario hispánico lo menciona. Por el contrario, fue considerado santo en Oriente, lo que no hubiera sido posible de no haber firmado la fórmula semiarriana en Sirmium. Para terminar, decir que Osio, en su larga vida, desarrolló una actividad de trascendencia universal en el ámbito eclesiástico y en el político. Casi nada sabemos de su vida personal y de los pormenores de su episcopado en Córdoba. En su vertiente religiosa tuvo ocasión de conocer los avatares
de la época posiblemente más compleja por definitoria del cristianismo, de la que fue un protagonista excepcional. Tomó contacto con las variantes del credo cristiano y afrontó los problemas de tipo doctrinal y disciplinario que fueron surgiendo en el seno de la Iglesia. En el plano político le tocó una época convulsa y hubo de bandear, en pos de la unidad eclesiástica en la fe, muchas dificultades en la relación Iglesia-Estado. Una Iglesia que solo era posible mantenerla unida bajo el amparo del Estado, y un Estado en refundación necesitado del cristianismo en sustitución de un paganismo ya ineficaz. Los primeros emperadores cristianos se adaptaron a la nueva realidad religiosa, siendo garantes de la Pax Deorum. El compromiso político de la Iglesia era inevitable y así lo comprendió Osio, pero aunque ocupó importantes posiciones dentro del poder imperial, jamás fue un político, fue un eclesiástico empeñado en la definición del credo cristiano y en la unidad de la Iglesia. Quizás sea esto lo que le llevó a afirmar la fórmula conciliadora de Sirmium, aunque luego se retractara de ello. Muchas gracias. Le damos las gracias a la profesora Raquel Alors, ¿no? Y se abre ahora un pequeño turno de preguntas, ¿no? Sí. Osio ya es muy conocido. Aquí está Juan José. Beatriz. Sí. Don Juan José. Sí. La retirada del nombre de Osio de los dípticos es una noticia que nos viene a través de Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla está dependiendo ahí del Libellus Precum, totalmente. El testimonio de Isidoro de Sevilla, su fuente es el Libellus Precum. Y el Libellus Precum lo que dice es que Osio volvió a Córdoba. Pero nosotros, como explicado, hemos dicho que sí, he dicho que el Libellus Precum dice que Osio volvió a Córdoba, que murió en Córdoba, pero que nosotros nos decantamos con que Osio se queda en Sirmium siguiendo la teoría de Ángel Ventura, y que allí fue donde murió. Pero ¿cuál es el criterio por el que unos datos del Libellus Precum se aceptan y los otros no? Simplemente lo hemos seguido como fuente. Yo he hecho una exposición expositiva de las diferentes fuentes, sí. Y hemos llegado a la conclusión de que para nosotros la postura más fiable es de que queda en Sirmium, siguiendo la teoría de Ángel Ventura, que se apoya en las dos constituciones del Codex Theodosianus. No sé si le queda claro o si quiere después más... No, era simplemente los criterios para acercarse a una fuente y la asunción de unos elementos. No, se ha hecho de manera expositiva. Sí, nosotros hemos cogido, hemos analizado todas las fuentes y al final pues nos hemos decantado por una postura u otra. Es verdad que el Libellum dice que Córdoba, pero si vuelvo a insistir, nosotros consideramos que fue en Sirmium. Y tomo yo un guante, ¿verdad?, que tira el profesor Ayán, ¿verdad? Que el Libellus Precum, ¿no? Yo me tomo la licencia, ¿no? Querido Juan José, yo creo que un escrito del que habría que... No sirve ni siquiera como testimonio histórico, yo creo que ni como fuente, ¿no? O sea, habría que cualquier
Yo creo que cualquier fuente, ¿no?, que toque el Libellus Precum o que lo cite, ¿no?, debería estar en tela de juicio, ¿no? Porque es verdad que recoge noticias o recoge personajes históricos, ¿no?, pero es tendencioso de punta a rabo, o sea, completamente, ¿no? Entonces, lo digo por alusión porque, claro, mi tesina de licenciatura pues versó sobre, aquí tengo yo a Manuel Crespo Losada, ¿verdad?, y a don Juan José, ¿no? Y es verdad que las opiniones en Occidente, vertidas pues por Isidoro de Sevilla y luego también, bueno, pues influyó en notables consideraciones, ¿no?, como la de Hilario de Poitiers, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, se basan en tomar asépticamente, ¿no?, esas noticias del Libellus Precum, ¿no?, como si fueran datos históricos. Y claro, ahí hay que hacer mucha suspensión del juicio, ¿verdad? Muchísima suspensión del juicio. Sobre todo porque son tendenciosas, muy tendenciosas, ¿no? Sí. Vamos, quiero aclarar que yo en la exposición he dicho que nosotros tomamos el Libellum Precum como una fuente más, pero que tenemos en consideración que hay que tomarlo con mucha cautela, porque lo primero que nos dice la historiografía actual es que es lo que tú has dicho, que son datos incluso perniciosos. Entonces, nosotros lo hemos tomado así, con mucha cautela. Vi otra pregunta ya al fondo de don Manuel Crespo, ¿no?, y aquí también al frente, ¿no?, también, ¿no? No sé si Beatriz por proximidad o... Perdón. Sí, Manuel. Gracias por la exposición. Yo ando cada vez peor de la memoria, con lo cual no se me da mucho caso lo que voy a decir, pero tengo la idea, porque cuando yo estudié algo de Prisciliano, me parece que Marcos de Memphis es un poco arriesgado juntarlo con Osio. Me da la impresión. Es cierto que Nieto y algunos autores, algunos estudiosos lo hacen, pero yo creo que lo hacen con una intención de mejorar la imagen de Marcos, porque lógicamente Osio de Córdoba tiene muchísima más categoría histórica que Marcos. El testimonio en el que se apoyan, si no recuerdo mal, es el de Sulpicio Severo, que hace una especie de árbol genealógico herético de Prisciliano y dice que Prisciliano, esto es lo que dice Sulpicio Severo, si no recuerdo mal, que es discípulo de Agape y Elpidio, que a su vez se formaron con Marcos de Memphis. Y Sulpicio Severo, precisamente, le atribuye ese posible origen egipcio a Prisciliano. Claro, traerse a Marcos de Memphis a Córdoba quizás sea un poco arriesgado, pero puede que... Ya digo que hace mucho que lo estudié y quizá me esté equivocando. ¿De acuerdo? Perdón, gracias. Lo tendremos en consideración. Nosotros hemos seguido a los autores que consideran que el conflicto priscilianista pudo tener su origen aquí y que incluso Prisciliano, al igual que Osio, sería un notable, se ha llegado a pensar, hasta de origen cordobés y nacido en Córdoba. Hay teorías que sí, hay teorías que no, pero bueno, nosotros somos de los que pensamos que puede ser que naciera en Córdoba. El hecho de que en las iglesias orientales se rinde culto y tiene un día, como has señalado, de la muerte en agosto, ¿cuáles serían las razones en Oriente del culto que se rinde a Osio de Córdoba? Bueno, como he dicho, pensamos que la razón principal es que en pos de la unidad de la fe, porque es que Osio siempre luchó por la unidad de la Iglesia, firmó la fórmula conciliadora o semiarrellana en Sirmium, y esto es lo que hace que ellos lo consideren santo y conmemoren el día de su muerte el 27 de agosto. Es por eso, simplemente, vamos. Aunque luego se retractara y
insisto, seguimos a San Atanasio y pensamos que realmente se retractó y aconsejó que no se siguiera la corriente arriana, pero en esos momentos pues la firmó. Y para nosotros esa es la razón principal por la que en la Iglesia bizantina se celebra San Osio el 27 de agosto. Y esa firma, al contrario, sería el problema para que no hubiese declaración de santo en Occidente. Pero si seguimos a San Atanasio y pensamos que se retractó, todo el mundo tiene el derecho. Es curioso que se le rinda culto en Oriente y en Occidente, ¿no? Todo el Siendo mundo cordobés. tiene derecho a retractarse y a equivocarse, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente. vamos a darle esa oportunidad.